bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablarles de un nuevo caso misterioso, va a ser otro martes de misterio. Así que prepárense porque este de verdad que es súper extraño, súper raro y me encantaría de verdad saber todas sus opiniones, así que déjenla en los comentarios una vez que escuchen todo el caso. Pero bueno, si no han visto mi último vídeo, por favor vayan a verlo porque es uno de mis vídeos favoritos y de verdad, o sea, me encantaría que lo vieran porque, o sea, es que de verdad me da tanto de la risa editándolo que es que quiero que se rían conmigo, porque de verdad que es que para mí es como demasiado, me encanta. Bueno, en fin, eso es lo único que les tenía que decir, así que vamos a comenzar ya. Y bueno, el caso de hoy va a ser el caso de El Observador, o más bien conocido como The Watcher. Ya saben que yo siempre traduzco todo y El Observador no queda tan guay como The Watcher, pero bueno. Es el caso de The Watcher o El Observador en español. En una noche de junio de 2014, Derek Brodus, que era parte de la familia de los Brodus, que consistía en los padres Derek y Maria Brodus y sus 3 hijos, que consistía dos niñas, un niño, estaba en su nueva casa pintándola porque era una casa que tan solo habían comprado 3 días antes, ya habían cerrado el acuerdo, habían firmado todo y ya Maria y Derek estaban preparados para mudarse a su casa una vez que ya tuviesen pues todas las reformas que ellos querían hacer. Pero volviendo a esta noche de junio, Derek estaba solo, como les he dicho, pintando la nueva casa y fue a mirar un segundo a ver si tenía cartas en el buzón. Y una vez que abrió el buzón no vio nada extraño, así por lo menos a primera. Nada más que habían un par de facturas y lo que sí que le llamó la atención fue un sobre que tenía en el destinatario para el nuevo propietario. La letra con la que estaba escrita el destinatario como que era bastante sucia y como desorganizada, era como muy gruesa y bueno, como si fuera así como con un rotulador así gordo y... vale, ¿me entienden? La carta, lo que es la carta en sí estaba impresa y pues decía lo siguiente: queridísimo nuevo vecino de 657 Boulevard, deja que te dé la bienvenida al vecindario. 657 Boulevard ha sido el sujeto de mi familia durante décadas y como se aproxima su... Estoy ciega. He confundido un 110 con un no. Vale. ¿Quién hace eso? 657 Boulevard ha sido el sujeto de mi familia durante décadas y como se aproxima su 110 aniversario, se me ha dado la responsabilidad de observar y esperar. Mi abuelo observó la casa en los años 20 y mi padre en los años 60. Ahora es mi momento. ¿Sabes la historia de esta casa? ¿Sabes qué se esconde tras las paredes de 657 Boulevard? ¿Por qué están aquí? Lo descubriré. Ya he visto cómo han inundado la casa de mano de obra en 657 Boulevard para destruir la casa que solía ser. Mal movimiento. No quieras entristecer a 657 Boulevard. Tienes hijos, los he visto. Por ahora he visto 3. ¿Hay alguna más de camino? ¿Necesitan llenar la casa de sangre joven que yo he pedido? Mejor para mí. ¿Era tu antigua casa demasiado pequeña para la familia? ¿O es que me querían traer a sus niños? Una vez que sepa sus nombres, los acercaré a mí. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de coches que pasan por 657 Boulevard todos los días. A lo mejor estoy en uno de ellos. Miren por las ventanas de 657 los transeúntes que caminan de largo. A lo mejor soy uno de ellos. Bienvenidos, amigos míos. Que la fiesta comience. Y la carta estaba firmada con una letra en cursiva que decía The Watcher o El Observador. Pero antes de continuar con todo esto de las cartas, que ya les digo, esta no fue la última, vamos a hablar un poco de lo que es la propiedad en sí, porque creo que también es bastante interesante y tiene un par de cosas extrañas, así que voy a hablarles un poco de eso ahora. La casa fue construida en 1905, la casa se sitúa en Nueva Jersey, más específicamente en la zona de Westfield, que es una pequeña zona que es de las mejores al parecer, es decir, de las más seguras, no solo del estado, sino de todo Estados Unidos en general. Creo que estaba en el número 30 en aquel momento o algo de eso, así que se pueden imaginar que es una zona muy segura y que obviamente no te imaginas que te vaya a pasar algo como les está pasando a esta familia. El primer propietario de esta casa fue
J. Herbert Purcell, y pues como les he dicho, esto fue en 1905 cuando se construyó la casa. El 14 de mayo de 1913 el siguiente inquilino viene a la casa, compró la casa de su antiguo propietario, y este se trataba de William H. Davis y su mujer Florence, y le compraron a Purcell la casa por la suma de $1. Y vale, ya lo sé, ahora mismo estarán pensando como, no entiendo por qué ha vendido la casa por $1, ¿qué le pasa a esa casa? ¿Está embrujada? ¿Qué le ocurre? Y sí, esa fue mi primera reacción, pero al parecer, indagando un poco en estos temas, como que no es tan raro que algunas personas se pasen bienes de esta manera, como por ejemplo, a lo mejor yo tengo un coche y estoy casada, me voy a divorciar, no quiero que se quede con mi coche, lo que sea, entonces yo le vendo mi coche a una amiga por $1, pero simplemente para que quede constatado de que ese bien ya no es mío, sino que es de mi amiga, y cuando pasen unos años y ya todo el divorcio pase y ya todo se haya repartido y toda la vaina loca, pues entonces mi amiga me volverá a vender mi coche por $1 para que yo vuelva a ser la propietaria de nuevo. Entonces pues probablemente este sería el caso de esta casa, y pues el primer propietario querría pasarle el bien a el nuevo propietario, que era Mayor William H. Davis. El por qué no lo sabemos, porque no hay ningún dato acerca de esto. No sabemos si están relacionadas estas dos personas, si son familias, si son amigos, pero como es el primer caso, yo voy a pensar que son amigos, o a lo mejor son primos o lo que sea. Pero la cosa no termina aquí. El 16 de julio de 1947, Davis le vende su casa a sus hijos de nuevo por $1, transfiriéndole así el bien de esta casa a sus hijos. El 22 de junio de 1951, los propietarios de la casa, que eran los hijos del propietario de antes, un lío total, se van a Florida y vuelven a vender la casa por $1. Los nuevos propietarios se llaman, son la familia Bird, serán Mary Bird y su marido. Y el 24 de julio de 1953 se vuelve a poner la casa en venta y se la venden a los Sheffers por $1, que ya otra vez es raro, porque es lo que les he dicho, que pasa a lo mejor como una o dos veces, puede ser que estén haciendo esto de $1 para transferir bienes y demás, pero realmente no sabemos si estas personas están relacionadas entre sí, solo uno de ellos que era del padre a hijos y ya está, pero de resto no tenemos ni idea cómo esas personas llegaron a esa casa, por qué llegaron a ese acuerdo, ni nada de nada. Sobre todo la última familia, los Sheffers, ni siquiera eran de Nueva Jersey, eran de Virginia, lo cual me hace pensar que a lo mejor no tienen nada que ver con la zona en sí, podrían tener familia, pero como les he dicho, es muy raro que pase con tantas personas y además en un tiempo muy reducido, porque hay algunos que tan solo habían pasado un par de años hasta que se vuelva a vender la casa de nuevo. Y esto nos lleva al 29 de noviembre de 1990. Hasta entonces no sé si se vendió más veces la casa, no he visto nada de información, por lo que voy a asumir que siguió siendo de los Sheffers, pero bueno, la familia Woods compró la casa y ellos fueron los que le vendieron la casa a los Brothers. Volviendo ya de nuevo a la carta, desde que Derek leyó esa cosa tan extraña que le habían mandado, decidió apagar todas las luces de la casa para que no se pudiera ver lo que estaba pasando dentro, obviamente, y pues se fue a la comisaría directamente para informar de lo que había pasado. Era una carta muy extraña, la verdad, y además se veía que pues había pequeñas cosas de la familia, como el número de hijos, como que verdaderamente había alguien que los estaba observando. Un agente se dirigió a la casa y bueno, tampoco se hizo mucho porque tampoco tenían nada demasiado consistente como para poder hacer algo, pero simplemente le aconsejó a Derek que dejara todas las herramientas dentro de la casa para que el observador no pudiese pues utilizarlas para romper la casa o hacer cualquier cosa, así que bueno, pues dejó todo eso dentro y ya está. Cuando Derek volvió a su casa ese mismo día, habló con su mujer María, lógicamente, y le contó todo lo que pasó, y ahí decidieron mandarle un correo electrónico a los Woods, que bueno, como les he dicho antes, eran los propietarios previos a los Brothers y los que le vendieron la casa. Los Woods, que les habían vendido la casa por 1,3 millones, que ya comparando de $1 a 1,3 millones de dólares, muchísima diferencia,
Les contestaron rápidamente a la mañana siguiente y les dijeron que ellos nunca habían recibido ninguna carta de ese tipo, ni nunca se habían sentido observados en su casa, siempre se habían sentido muy seguros, incluso ni siquiera a veces cerraban la puerta con pestillo, ni con llave, ni nada, o sea, se sentían muy seguros en esa casa. Como les he dicho, Westfield era una zona muy segura, no tenía crimen prácticamente, es una de las zonas más seguras de todo Estados Unidos, así que no tiene sentido por qué iba a estar pasando eso ahora. Pero lo que no les habían dicho es que unos días antes de vender la casa sí que habían recibido una carta del observador. Los Woods se involucraron en la investigación, por lo menos así a primeras, y así lo hicieron acompañando a María a la comisaría de nuevo, pues para informar de esta nueva información que tenían, de que ya tenían una carta de antes y demás, y les dijeron que no le dijeran nada a nadie, a ningún vecino, porque ahora mismo todos eran sospechosos. Desde la primera carta los Brothers lo pasaron bastante mal, les venían peores cosas, pero ya desde el principio estaban muy asustados, como se pueden imaginar y como estaría cualquier persona realmente. Por ejemplo, Derek canceló viajes de negocios, María estaba todo el rato detrás de los niños, estaba todo el rato llamándolos, no les dejaba solos en ningún momento. Cuando estaban en la casa, por lo menos hasta ese momento, todavía seguían yendo a la casa. Les digo, no se habían mudado todavía, pero sí que estaban haciendo reformas y tal, y bueno, pues a veces pasaban a lo mejor el día allí y demás, pero cuando estaban allí estaban muy alertas, y sobre todo con los niños, cada vez que los perdían de vista los llamaban y, o sea, no querían que estuvieran en otro sitio, que ellos no los pudieran ver. Pero todo el cuidado que estaba teniendo esta familia no sirvió de nada, y es que tan solo 2 semanas más tarde el observador volvió a enviar una nueva carta con nueva información acerca de la familia bastante específica. Por ejemplo, sabía los nombres de los niños, pero no solo sus nombres, sino sus motes familiares, que es algo muy específico y algo que alguien tiene que estar escuchándote y saber que pues esos son los motes de la familia. Eso es muy raro. Y además también sabía que una de las niñas le gustaba pintar, decía que la había visto en el porche pintando y que sí era la artista de la familia. Y la carta continúa de esta manera: 657 Boulevard está ansioso porque se muden. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó los pasillos de la casa. ¿Has encontrado todos los secretos que guarda? ¿Jugará la sangre joven en el sótano o tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharía gritar. ¿Dormirán en el ático o todos dormirán en el segundo piso? ¿Quién tiene las habitaciones que dan a la calle? Lo sabré en cuanto se muden. Me ayudará a saber quién está en cada habitación. Entonces podré planear todo mejor. Todas las ventanas y puertas de 657 Boulevard permiten que les mire y realizar el seguimiento mientras se desplazan por la casa. ¿Quién soy? Soy el observador y he tenido el control de 657 Boulevard durante casi 2 décadas. La familia Woods te lo entregó. Era su momento de seguir adelante y lo vendieron amablemente cuando les pedí que lo hicieran. Paso por aquí muchas veces al día. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Produce. Bienvenidos al producto de su codicia. La codicia es lo que trajo a las últimas 3 familias a 657 Boulevard, y ahora les trae a ustedes, para mí. Tengan una feliz mudanza, saben que estaré mirando. El observador. Después de la segunda carta ya la familia empezó a preocuparse de verdad, porque en principio, dentro de que estaban súper asustados, me imagino que también tendrían un poco la posibilidad de a lo mejor ha sido una broma de mal gusto o lo que fuera, pero ya la segunda era muy específica. Como les he dicho, contaba como detalles de la familia muy específicos, como motes y aficiones de sus hijos y demás. Entonces ya allí decidieron no volver a traer a los niños a esa casa ya nunca más. También pararon todo lo de la mudanza y atrasaron pues cuando iban a ir a su nuevo hogar. Habían vendido encima su casa anterior, por lo tanto estaba siendo súper complicado para ellos. Estaban viviendo en la casa de los padres de María, y el observador, que obviamente estaba siempre vigilando a los Brothers, se dio cuenta de que no estaban viniendo más y volvió a dejar otra carta en la que les preguntaba: ¿a dónde se han ido? 657 Boulevard les echa de menos. Hacia el final del año el caso empezó a estar bastante atascado porque no podían encontrar ningún tipo de prueba. En principio no encontraron nada de ADN y pues de verdad que no tenían ningún tipo de pista ni nada en plan
digital, no tenían ningún sospechoso que fuera contundente, que pudiesen detener a alguien. Y ahí los Bros siguieron pasándolo y pasándolo súper mal. Derek empezó a sufrir de depresión y María por su lado empezó a sufrir de trastorno de estrés postraumático, y así la diagnosticó un psiquiatra, que la verdad, o sea, pobrecitos todos, porque de verdad que lo tuvieron que estar pasando súper mal. Incluso llegaron a tener una sensación de paranoia constante, no podían parar de sentirse así, de que los estaban observando todo el rato y de que estaban en un constante peligro. Tan solo 6 meses después, los Brothers empezaron a plantearse ya vender la casa, y efectivamente eso es lo que hicieron, la pusieron a la venta. Y para empezar, le pusieron la casa como por encima del precio que ellos la compraron, lo cual es bastante extraño, pero teniendo en cuenta de que habían hecho varias reformas, pues para ellos como que sí que tenía sentido pues que tuviese un precio más alto. Sin embargo, ellos siempre informaban a las personas que estaban interesadas de lo que había pasado en esa casa, y pues finalmente todo el mundo siempre decidía que no querían comprar una casa que tenía como ese, no sé cómo llamarlo, obviamente no está embrujada, pero ustedes me entienden. Y como se pueden imaginar, básicamente les era casi que imposible vender esta casa. Y a la misma vez también denunciaron a la anterior familia, la familia Woods, porque no les habían informado de esta última carta que ellos sí que habían recibido, y la verdad lo entiendo porque creo que es algo bastante importante. Con toda esta movida de intentar vender la casa, la denuncia, toda esta información como que llegó a manos de un periodista que hizo un pequeño artículo, nada muy importante, era para un periódico local, pero enseguida esto cogió, vamos, muchísima fama, incluso nacional, y se hizo un fenómeno viral. Y 2 años más tarde, en primavera de 2016, o sea, casi 2 años más bien, los Brothers encontraron a una familia nueva que sí que quería mudarse a la casa, pero solo querían alquilarla. Y bueno, pues esta unidad doméstica, lenguaje de los Sims, unidad doméstica para no repetir familia 2 veces, consistía en los padres y después unos hijos que ya eran adultos y 2 perros. Uno de los motivos por la que esta nueva familia decidió quedarse en la casa es porque en el contrato había una condición que se podían ir en cualquier momento si volvían a recibir una nueva carta. Pero el observador no tardó en enterarse de esto y pues mandó una nueva carta dirigida a los Brothers. A lo mejor un accidente de coche, a lo mejor un incendio, a lo mejor algo tan simple como un resfriado que nunca se va, pero que te hace sentir mal día tras día, tras día, tras día, tras día. A lo mejor la misteriosa muerte de una mascota, seres queridos que de repente se mueren, aviones y coches y bicicletas rompen, huesos rompen, son odiados por la casa y el observador ha ganado. A pesar de esta carta, los inquilinos, muy valientes ellos, porque a mí me dicen eso y me tiro por una ventana y le digo al observador, mira niño, vete a la mierda, me voy a matar yo primero. Pues eso, ellos decidieron quedarse con la condición de que pusieran nuevas cámaras de seguridad en la casa. Es muy interesante porque yo escuché hablar por primera vez de este caso en un episodio de BuzzFeed Unsolved, y yo enseguida pues como que busqué la casa por internet, pero no por saber información de la casa, lo que es el caso, sino la casa en sí, o sea, si se estaba vendiendo ahora mismo, si seguían ahí alquilados estos, y cuando lo miré la casa estaba en venta. Los Brothers compraron la casa por 1,3 millones de dólares y después estuvo la casa por creo que era 999.000 dólares, por lo tanto había bajado bastante de precio. Pero ahora, cuando estuve haciendo más investigación acerca del caso para poder hacer este vídeo para ustedes, la casa está a punto de ser vendida, y es que alguien ya ha puesto una oferta y pues todavía no se ha cerrado la venta, pero a lo mejor pronto sí. Y a lo mejor tendremos nuevas noticias sobre el observador, nuevas cartas, no se sabe. Pero no ha sido tan fácil. O sea, la venta esta se cerró este mismo año, en abril de 2019. Desde que los Brothers la pusieron en venta ha bajado de precio muchísimas veces. Como les he dicho, en principio pusieron la casa muchísimo más cara de lo que ellos mismos la habían comprado, pero como todavía estaba como todo ese cotilleo de que básicamente todo el barrio sabía lo que había pasado, cada vez que a lo mejor alguien estaba interesado, enseguida era como no, porque miren lo que ha pasado aquí. Aparte, los Brothers, como les he dicho, eran muy sinceros acerca de lo que había pasado, no querían hacer lo mismo que les habían hecho los Woods.
Entonces pues hasta casi 5 años no consiguieron vender la casa. Pero bueno, ahora ya con todo esto nos podemos ir a los sospechosos. Y bueno, ya con esta información vamos a pasar con los sospechosos. Los sospechosos de este caso son un poquito... porque no hay pruebas verdaderamente de que indiquen que son estas personas, son todo pruebas circunstanciales, no hay ninguna prueba física como tal. Obviamente, como se pueden imaginar, todo el vecindario se veía como sospechoso, porque cualquier persona de ahí podría ser. Yo personalmente tengo una pequeña teoría y bueno, voy a decirla ahora ya en el principio y después la quito porque simplemente es por cosas que yo he estado pensando mucho y ya está. Pero yo he pensado que a lo mejor podría ser alguien que estaba relacionado, o sea, que su familia estuvo relacionado con la construcción de esta casa. Pienso que a lo mejor ellos construyeron la casa en aquella época, bla bla bla, y pues por eso toda esa familia, todas esas generaciones se dedicaron a observar la casa cuando a lo mejor ya esa casa no era de ellos o lo que sea, y querían seguir viendo que la casa se mantenía de la misma manera que la dejaron, y por eso a lo mejor al observador también le molestaba tanto ver que hacían reformas, que cambiaban de inquilinos, porque a lo mejor querían que pues hubiese como algo de paz en casa. Tendría sentido con que llevan tanto tiempo observando la casa. También tiene que ver con que a lo mejor, obviamente no todo el mundo, pero que alguien que a lo mejor esté como un poco mal de la cabeza tenga tal obsesión con la casa, y no solo él sino anteriores generaciones. Me imagino que tendrán que tener un vínculo sentimental muy grande con la casa, porque si no, no tiene ningún sentido. Además, Westfield es una zona que tiene muchísimas casas, entonces ¿por qué se iban a centrar en esa casa y no en cualquier otra? Obviamente tiene que tener como algo que les lleve allí, a esa dirección en concreto. Y eso es lo que pienso. No tiene ni nombre ni nada esta persona porque no se sabe quién es, no sé si se habrá investigado, pero mi teoría, yo creo que es mi teoría, sinceramente. Pero ahora ya sí que vamos a poner como algo un poco más específico, y el primer sospechoso, y bueno, sospechosa, son como dos sospechosos, son una pareja que la chica vivía en una zona cercana a Westfield, y la razón por la que se cree que ha podido ser ella es porque un día que la policía estuvo vigilando la casa por la noche, un coche se acercó a la zona y paró por ahí de una manera que los agentes lo consideraron como sospechoso. Cuando fueron a ver de quién era el coche, descubrieron que era de esta chica, que es anónima, tanto ella como él, que les hablaré ahora mismo. Son anónimos ambos, así que no les puedo dar nombres, pero esos son pues unos sospechosos que han estado ahí más o menos desde el principio. Cuando le preguntaron a la chica que si había sido ella y que por qué su coche había estado allí y demás, ella enseguida como que empezó a indicar que ella cree que podría haber sido su novio, porque su novio estaba mucho en todo esto de los videojuegos y le gustaban videojuegos que eran muy raros, y además en uno de esos juegos él mismo se ponía el nombre de The Watcher o El Observador. Vale, muy raro. Y ella decía que su novio solía coger bastante su coche, y no solo eso, sino que además su novio vivía en el mismo bloque que 657 Boulevard. Sin embargo, este sospechoso sí que accedió a hablar con la policía, no tuvo ningún problema, dijo sí, me pueden interrogar, no pasa nada. Pero el día de la entrevista él no apareció y pues nunca llegó a decir nada nunca más. Pero como no era un sospechoso muy contundente, la policía no le pudo forzar a tener esta entrevista y responder a sus preguntas. Y pasando a los sospechosos número 2, no solo una persona sino una familia entera, y es la familia de los Langford, que son los propietarios de la casa que está justo al lado de 657 Boulevard. Quien empezó a sospechar de esta familia fue Derek, porque por lo general era una familia un poco bastante extraña. La casa le pertenecía a una mujer que tenía 90 años y vivía con sus hijos, que la mayoría tenían más de 60 años. No solo Derek los veía un poco raros, sino que todo el vecindario en sí no los veían como personas que fueran a hacer nada así peligroso, los veían bastante inofensivos, pero aún así sí que los seguían viendo bastante raro.
y más en específico uno de la familia que se llama Michael Langford, que realmente es como el que se sospecha más que ha sido él, pero yo creo que realmente es la familia en general los que son como un poco raros todos. Él era un vecino que le gustaba bastante ir a la casa de nuevos vecinos y pues estar en su jardín, mirar por las ventanas de la casa y cosas de esas de verdad muy raras y que perfectamente yo creo que podría encajar con todo esto de que yo, por lo menos bajo mi punto de vista, creo que una persona que hace eso podría encajar con el perfil de una persona que manda este tipo de cartas y bueno, y demás. Llegó un momento que en alguna de las cartas se consiguió encontrar ADN y se descubrió que estaría ligado a una mujer de tercera edad, pero este ADN, estas muestras de ADN no coincidían con nadie de la familia Langford y por lo tanto los Langford ya quedaron totalmente descartados, pero la familia Brodus siempre se quedó un poco con la cosa esta extraña, sobre todo por el hecho de que la familia Langford les daba una de sus ventanas justo al sitio donde habrían visto a una de las niñas pintar en el porche y pues eso para ellos era como una cosa muy importante que tener en mente. Pero como les he dicho, los Langford fueron descartados, no sé si debería haber sido así, yo sé que sospecho bastante de los Langford la verdad, pero... Y pasando al siguiente sospechoso, ya siempre tiene que llegar aquí el plot twist, los Brodus. ¿Y por qué serían los Brodus las personas que se pondrían en toda esta situación? Pues bien, una cosa que es bastante extraña de la familia es que habían tenido varias hipotecas a lo largo de 10 años, habían comprado muchas casas, todas por un precio bastante menor al de esta casa de 1,3 millones de dólares. Y pues como que se veía que hacían como transacciones así como muy raras con todas las hipotecas y demás y con las casas, cosas muy extrañas. Entonces ya cuando se cerró la venta con esta casa, pues entonces a lo mejor empezaron a arrepentirse y a darse cuenta de que a lo mejor esta casa estaba un poco bastante fuera de su alcance, lo que viene siendo económicamente. Y entonces para poder deshacerse de este contrato, pues hicieron algo que era totalmente extraño y de todo un caso que a lo mejor nunca se hubiera visto, para que se pudiera hacer la excepción y pudieran como cancelar toda la compra de esta casa y no tener que pagar dinero y volver a sus antiguas vidas normales sin problemas económicos aparentemente. Además, un dato importante, la familia intentó venderle la casa a una constructora para que pudieran como dividir la casa en dos y hacer dos casas diferentes y bueno, pues así venderla, pero la zona de Westfield no les dejó, tenían como una especie de norma que no se podían hacer casas por menos de no sé cuántos metros cuadrados y si dividían esas dos casas pues las dos como que no cumplían con ese requisito, entonces se les denegó y no se pudo hacer eso. Y como se pueden imaginar, la familia estaba muy enfadada porque sentían que le estaban dando muchísima más importancia a la casa, que al final del día no deja de ser un objeto, y no a una familia que lo estaba pasando súper mal, que tiene sentimientos y que bueno, pues que estaban súper mal. A los pocos días de esta decisión, los vecinos de la zona, algunos recibieron una carta del observador que pues estaba dirigida como para los amigos de los Brodus o algo del estilo, y más tarde se vino a saber que quien había escrito estas cartas y había mandado estas cartas fue Derek Brodus. Derek Brodus dijo en su defensa que lo había hecho porque estaba súper enfadado y que era como una especie de como venganza, lógicamente estaba como en un muy mal momento mentalmente. Realmente es como raro, pero puedo llegar a entender que a lo mejor estando en un momento así de extremo no sabemos cómo a lo mejor reaccionaríamos nosotros y no veo tan raro que a lo mejor alguien diga me quiero vengar. ¿Me explico? Y el último motivo por el que algunas personas se piensan que podrían haber sido los Brodus, yo esta no la apoyo, solo voy a decir desde ya porque me parece una tontería, pero un motivo es porque ya que esta historia se hizo súper viral, les llegaron a venir compañías de producción y demás y cosas de películas y cine y todo el rollo, querían comprar los derechos de poder hacer como una película documental, lo que fuera, de esta casa, y pues obviamente esto les daría muchísimo dinero a la familia
E incluso Netflix, hace muy poco, creo que fue este año, ha comprado los derechos para hacer una película, así que espero que la hagan pronto porque quiero verla, la verdad. Entonces algunas personas piensan que querían básicamente tener como toda esta fama y ganar todo este dinero, pero la cosa es que no tiene sentido porque ¿cómo puedes anticipar eso? O sea, si me escribo cartas a mí mismo así en plan raras, entonces un día un periodista en un periódico local va a escribir tal y entonces se va a viralizar. Como que nadie puede predecir eso realmente, fue todo como muy... que de repente el periodista hizo eso, casualmente se hizo a conocer y pues al final les ha llevado a esto, pero nada, que... tampoco, es que no le veo ningún sentido. A lo mejor sí que después de algunas cartas ellos continuaron con toda esta historia y a lo mejor exagerándola, poniendo como nuevas pruebas, nuevas cartas para poder continuar con la historia y conseguir todavía más fama cuando ya tenían algo. Igualmente lo veo improbable, pero sí que lo veo más probable que no que desde el principio haya sido todo una mentira para ver si pasaba esa posibilidad de 1 entre 1.000.000 que de repente se hiciera un caso famoso. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si ha sido así, no olviden dar like, suscribirse, comentar y todas esas cosas. De nuevo, por favor, vayan a ver mi último vídeo, que como les he dicho es uno de mis vídeos favoritos que he hecho hasta ahora, de verdad. O sea, creo que todas las visualizaciones es porque los he visto yo, me parece tan gracioso el vlog y me encanta como volver a revivir todos esos recuerdos, que me lo pasé tan bien. Así que por favor vayan a verlo, lo dejaré aquí abajo. Pero bueno, ya sí que me voy, no voy a ser más pesada, así que bueno, adiós.